Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre los distintos procesos de separación que son fundamentales en el diseño y operación de sistemas químicos e industriales. Bien, los procesos de separación permiten la purificación de sustancias, la obtención de productos de interés y la eliminación de componentes no deseados. Para entenderlos, es necesario clasificarlos según ciertos parámetros claves. En esta ayudantía vamos a clasificarlos principalmente por tipo de separación, tipo de operación, modo de contacto y tipo de flujo. Los procesos de separación se pueden dividir según el tipo de separación. En este caso, como podemos observar, tenemos cuatro tipos. Primero tenemos la creación de fase. En esta vemos que, ok, en esta vemos que ingresa una corriente de alimentación y salen dos corrientes. En esta se genera una nueva fase que facilita la separación, como ocurre, por ejemplo, en la destilación, en donde se crea una fase de vapor que se separa del líquido. Asimismo, tenemos la adición de una fase. Aquí es importante observar que tenemos dos corrientes de alimentación. En este caso tenemos el feed como tal y tenemos un MCA que también ingresa a nuestro sistema. A su vez, podemos observar que existen dos corrientes de salida. En la separación por adición de fase se añade una fase externa, en este caso el MCA, está aquí, que interactúa con los componentes a separar. Un ejemplo típico de este tipo de separación es la extracción líquido-líquido. Aquí podemos observar que tenemos separación por barrera o membrana, en donde se usa una membrana selectiva y esta permite el paso de ciertos componentes y a su vez puede retener otros. Como ejemplos tenemos a la ósmosis inversa o a la ultrafiltración. El último caso que vamos a estudiar es separación por fuerza externa o gradiente, en donde vemos que tenemos una alimentación y asimismo dos corrientes de salida. En estas se emplean fuerzas externas para inducir a la separación, como por ejemplo en la centrifugación, la electrodiálisis o la difusión térmica. Entonces, como les mencioné anteriormente, es importante que observemos que en estos tres tipos de separación solo existe una corriente de entrada. Sin embargo, en la adición de fase, tal como su nombre lo dice, vamos a añadir una nueva corriente, en este caso el MCA, que explicaremos más adelante qué es. Bien, el primer caso a tratar es la separación por creación de fase. Tenemos esta tabla, que es sacada del CIER, en el cual tenemos tres casos. El primero es la condensación parcial o vaporización. En este caso vemos que así es como se ve el proceso esquemáticamente. Vemos que tenemos una corriente de entrada y dos de salida, en el que podemos ver que tenemos un intercambiador de calor. Asimismo tenemos la fase de alimentación, en este caso nos indica que puede ser vapor y o líquido. Es importante mencionar que como este tipo de separación es por creación de fase, vamos a tener una fase creada. Para este caso, la fase creada puede ser líquido o vapor, dependiendo de si estamos hablando de una condensación o de una vaporización. Y vemos que el agente de separación es el heat transfer o la transferencia de calor. Para esto es importante conocer qué es el agente de separación. El equipo en sí no realiza la separación, sino que un agente dentro de él es quien lo hace, por lo que la separación es causada por la adición de un agente de separación. Como un ejemplo, en un proceso de evaporación, el agente de separación es el calor suministrado al evaporador para llevar a cabo dicho proceso. En algunos casos, el agente de separación es la energía, mientras que en otros es la masa. Y el agente de separación es, por ejemplo, la energía en los procesos de evaporación, destilación y cristalización. En cambio, en los casos de extracción, absorción y desorción es masa. Para este caso específico, como lo mencioné, el agente de separación es la transferencia de calor y pues la separación se produce por la vaporización o condensación parcial de una mezcla. Hablando un poco más del proceso, en el caso de la vaporización parcial, se aplica calor a una mezcla líquida hasta que una parte de ella pasa a la fase vapor. Si tomamos el caso de condensación parcial,
Se enfría una mezcla de vapores hasta que algunos de los componentes se condensen, mientras que otros permanecen en fase de vapor. En ambos casos, las fases líquidas y vapor se separan y se recogen por separado. Es importante, es importante ver que aquí dice que la alimentación puede ser vapor y o líquido, por lo que dependiendo de eso vamos a tener una condensación o vaporización, ¿no? El segundo caso que nos propone el libro es la vaporización flash. En este caso vemos que así se representa, vemos que la única posibilidad es que ingrese una fase líquida. Aquí vemos una válvula que va a ser la encargada de reducir la presión. En este caso, como ingresa una fase líquida, la fase que se va a crear es una fase de vapor, que es la que está aquí arriba. Y vemos que el agente de separación es la reducción de la presión. En la vaporización flash, la reducción de presión es el agente que provoca la vaporización instantánea de una parte de la mezcla líquida. Si hablamos un poco más del proceso, una mezcla líquida se lleva a una alta presión y temperatura y al reducir súbitamente la presión con esta válvula, una parte de la mezcla se vaporiza de manera instantánea, de forma flash. Bien, en este proceso, la presión, como lo mencioné, es el agente principal que controla la vaporización y la caída rápida de esta presión genera una diferencia de presión parcial que induce a la vaporización rápida de la mezcla, tal como lo mencioné. Finalmente, tenemos a la destilación. Este proceso lo detallamos un poquito más en la llevantía pasada. Vemos que la fase de alimentación puede ser vapor y o líquido. En este caso, repito, como es el tipo de separación creación de fase, vamos a tener una fase creada, que en este caso va a ser vapor o líquido, dependiendo de la fase de entrada. Y el agente de separación es el heat transfer y a veces puede ser el shaft work. Generalmente nosotros decimos que es el heat transfer, ¿ok? Entonces, en la destilación, el agente de separación, la transferencia de calor. Porque el calor es el agente que induce la separación al generar la fase de vapor. Si hablamos un poco más del proceso, vamos a decir que tenemos una mezcla líquida que se calienta y el componente con el punto de ebullición más bajo pasa a fase de vapor primero, es lo que les decía en la ayudantía pasada. Este vapor luego es enfriado y condensado para recuperarlo en forma líquida en un condensador. Dependiendo de la diferencia de puntos de ebullición de los componentes, la destilación puede realizarse en una etapa o requerir varias etapas, tal como los mencioné en la ayudantía pasada. Y bien, si hablamos de la influencia de esta agente de separación, vemos que en este caso la transferencia de calor es el agente clave que genera la fase vapor. Asimismo, es importante mencionar que un control preciso de temperatura va a asegurar que el componente deseado se evapore y que se condense en el punto adecuado, permitiendo pues una separación eficiente. Ahora vamos a ver separación por adición de fase. Ok, el ejercicio nos propone 4 casos. Vemos que el primero es la absorción. Cabe mencionar que todos estos procesos se detallaron en la ayudantía pasada y se mencionó en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Bien, en la absorción vemos que la fase de alimentación es el vapor. Como en este caso es adición de una fase, la fase añadida va a ser un líquido y el agente de separación va a ser el líquido que se añade, que en este caso es un líquido absorbente. Estamos en un proceso de absorción. Asimismo, en el stripping vemos que tenemos una alimentación de líquido. La fase que se añade es el MCA, que está en fase vapor. Y pues bien, el agente de separación es el vapor de stripping. En extracción líquido-líquido sabemos que la alimentación es en fase líquida, que se debe añadir un solvente, que en este caso va a estar en estado líquido también, y este va a funcionar como mi agente de separación. Finalmente, en la absorción con D, vemos que la alimentación puede ser un vapor o un líquido. La fase añadida, en este caso mi MCA, va a estar en estado sólido y por tanto mi agente de separación va a ser el sólido absorbente.
Entonces, vemos que aquí en la agente de separación tenemos un MCA, esto viene de sus siglas en inglés. En los procesos de separación química, un agente de separador de masa, o MCA, es una especie química que se añade para garantizar que se lleve a cabo el proceso de separación previsto. Asimismo, tal como se mencionó en la clase pasada y si recuerdan en qué consistía cada una de estas operaciones, se puede decir que un MCA puede ser parcialmente invisible con uno o más componentes de la mezcla. Ok. Ahora tenemos la separación por barrera o membrana. Aquí tenemos cuatro casos. Podemos observar que para los dos primeros la fase de alimentación es líquida y la barrera que tenemos aquí puede ser una membrana microporosa o no porosa dependiendo del proceso. Y asimismo podemos observar que para todos esos casos el agente de separación es la presión. Asimismo tenemos separación por fuerza externa en donde tenemos estos tres casos que generalmente no los estudiamos dentro del curso. Bien, ahora tenemos clasificación por tipo de operación. Tenemos tres casos. Esto depende de la forma en la que se maneja la alimentación y el producto. Bien, como pueden observar, tenemos tres tipos principales de operación. Primero tenemos la operación en batch, por lotes o en tanda, en donde todo el material se carga en el reactor y se procesa por completo antes de descargar el producto final. Este método se usa cuando se requiere flexibilidad o cuando los volúmenes son pequeños. Tal como lo vemos en la definición que escribe aquí, vemos que se coloca dentro del reactor la carga total y se espera a que se lleve a cabo el proceso y una vez que esto sucede se retira el producto. La segunda opción es que tengamos una operación semicontinua en donde los reactivos se añaden en forma controlada durante el proceso y pues esto permite una flexibilidad en el control del proceso. Tal como lo menciona aquí, se da por lotes alimentados, lo que permite el llenado parcial de reactivos con la flexibilidad de agregar más a medida que el tiempo avanza. Y finalmente tenemos una operación continua, y en este caso los reactivos se alimentan continuamente en este reactor y al mismo tiempo los productos salen. Este método es más eficiente cuando tenemos grandes escalas de producción. Tal como lo escribo, los reactantes fluyen hacia el reactor al mismo tiempo que los productos de esa reacción salen del recipiente. O sea, tal como su nombre lo dice, es continuo. No hay tiempo de espera. Entra y sale, entra y sale. Continuando, podemos observar que tenemos una clasificación por tipo de contacto, en donde el tipo de contacto es fundamental y vemos que puede ser semicontinuo o continuo. En el semicontinuo es una mezcla de características de los métodos batch y continuos que les expliqué en la diapositiva anterior, en donde pues las fases están en contacto durante periodos controlados, tal como lo podemos observar acá. Y en los continuos vemos que las fases están en contacto de manera continua a lo largo del proceso. Bien, asimismo podemos ver que el tipo de contacto puede ser clasificado de acuerdo a empaques o platos. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos platos y acá tenemos empaques que estos pueden ser desordenados u ordenados. Entonces, si tenemos un empaque, sabemos que este contacto va a ser continuo. Y si tenemos platos, el contacto va a ser semicontinuo, tal como podemos observar aquí en la figura. Ahora tenemos a la clasificación por tipo de flujo. El flujo de los sistemas de separación puede ser contracorriente o cruzado, que son los que estudiamos en este curso. Contracorriente es en donde el flujo de las dos fases se da en direcciones opuestas, tal como lo podemos observar acá, A sube y B baja, y eso de aquí maximiza el intercambio de materia. Asimismo, puede ser cruzado en donde las fases se mueven de manera perpendicular, tal como lo vemos, B entra horizontal y A vertical, y este es utilizado en procesos de separación por membranas, como dato. Bien, aquí les puse esta figura en donde podemos observar el mecanismo controlante para cada una de las operaciones unitarias que estudiamos.
Entonces vemos que el mecanismo controlante puede estar dictado por materia, energía o momentum. Y aquí está la definición. En un proceso de separación, el mecanismo controlante determina qué parámetro, que como les mencioné puede ser transferencia de masa, transferencia de calor, presión, momentum, etcétera, es el que tiene mayor influencia sobre el éxito y rapidez de la separación. Y aquí abajo les puse una tablita que es lo que generalmente la MIS pide al momento de hacer esta clasificación. Ella nos pide el agente de separación, el tipo de operación, el tipo de contacto, la configuración de flujo y el mecanismo controlante. Que todos estos puntos han sido cubiertos durante esta sesión. Ahora vamos a proceder a hacer un ejercicio. Vamos a continuar con el proceso de síntesis de acetona, que fue el ejercicio que se trató en la ayudantía pasada. Si recordamos un poco, al finalizar la ayudantía, observamos que encontrábamos tres operaciones unitarias importantes. La primera era una destilación flash, la que está aquí. Asimismo, encontramos un proceso de absorción, que es la que está aquí. Y finalmente, encontramos una destilación. Ok. Entonces, vamos a clasificarlas. Vamos a empezar con el destilador flash. Es importante que hayan visto la ayudantía pasada, ya que ahí podemos determinar qué es lo que entraba, qué es lo que salía, en qué fases, y explicaba un poquito más sobre en qué consistía cada operación unitaria. Bien, para esta destilación flash, vemos que la técnica de separación es la creación de fase. Tal como se determinó en la ayudantía pasada, la alimentación era una mezcla líquido-vapor, la fase creada era líquido. En este caso vemos que el tipo de contacto no aplica porque vemos que no existe ningún tipo de empaque. Asimismo, no hay configuración de flujo. El mecanismo controlante es la masa. El agente de separación va a ser el intercambio de calor, tal como lo mencionamos al inicio de esta ayudantía, y el tipo de operación es continua porque pues bien, este proceso no se da por lotes, no tenemos que esperar, sino que entra y por ahí mismo salen sus corrientes. Luego tenemos el proceso de absorción, en donde la técnica de separación es la adición de fase, tal como se mencionó anteriormente. La alimentación es gas, la fase añadida es el líquido absorbente, que es agua, como lo podemos ver en el proceso general. Ok, el proceso general, si nos damos cuenta, entraba el agua de proceso, que en este caso es mi líquido absorbente. Luego el tipo de contacto que tenemos es empaque, lo podemos ver aquí. La configuración de flujo es contracorriente, vemos que el gas sube y el líquido baja. El mecanismo controlante es masa y el agente de separación va a ser el líquido absorbente, que era el que entraba por aquí. Asimismo, este tipo de operación es continuo. Bien, en la destilación, la técnica de separación es la creación de fase. La alimentación es una mezcla líquido-vapor, se crea una fase de vapor y una fase líquida. Vemos que el tipo de contactos es por platos, tal como lo observamos aquí. Y la configuración de flujo es a contraflujo. El mecanismo controlante es masa, el agente de separación es energía, tal como se explicó al inicio de la ayudantía, y el tipo de operación es continua. Bien, y como se mencionó en la ayudantía pasada, el vapor sube, se condensa y regresa a la torre y asimismo el líquido entra a un hervidor y regresa en fase de vapor. Es por eso que en este caso tenemos una configuración de flujo a contracorriente porque siempre vamos a tener esas subidas y bajadas de vapor y líquido respectivamente, tal como se explicó. Y bien, esas son las tres operaciones unitarias que tenemos en la producción de acetona. Eso sería todo por la ayudantía de hoy. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir sin problemas.